Sabadell, intel·lectual, candeler el ciutadà del món. I a l'estiu pots sucar els ous a l'aigua fresca de les teves fonts. Benvingudes, camarades, a una nova edició de Les Mans a la Massa. Cel a la terra per a l'industrial i els hereus dels fabricants se la pelen amb les dues mans. Seguim immersos en la revolució al Kurdistan i avui entrevistem a una camarada turca. Estic molt content perquè li fotrem canya crítica a la revolució kurda. Hola! Avui ens enganxeu amb les mans a la massa del Kurdistan a Turquia. Bon dia, Joel, què tal estàs? Bon dia, supercontent de tornar a la FM, per fi, després de que pugessis 20 metres un munt de dies. Ahir vam fer entrada triomfal. Deixa'm comentar, ja que estem a la FM, que avui direm un altre cop el telèfon de la ràdio per si algú vol trucar, que pot intervenir al 930139533. Correcte, vaya a enxufar el botonet soviètic. Perfecte, aquí tenim els cachivaches i saludem directament a la nostra camarada, la Sena, que ha vingut de Turquia, que està aquí una temporada i que molt amablement ha vingut al nostre programa. Parlarem en castellà perquè ens pugui entendre y puguem tindre una conversa fluida. Muchas gracias, Sena, por venir. Sí, hola. Encantados de tenerte aquí. Sí, yo también. Nos decía antes que ha comentado algún compañero o compañera suya a ver si nos escuchan, o sea que hoy tendremos 1 millar de oyentes, ¿eh? Sí, sí. Y la vuelta al FM por todo lo grande. Espérate porque las sorpresas no paran aquí, porque aquí tenemos un compañero que ya algunos ya lo conocerán, que está aquí en la esquinita del vídeo, que no se le ve muy bien, pero ha venido a colaborar también, que tenemos a Paul, por primera vez aquí en el estudio también. Hola, Paul. Ei, molt bones. Aquí estem. Bueno, Joel, doncs m'immiscueixo en el teu tema. Tenemos aquí un poco de revolución del Kurdistán que hicimos el otro día, pusimos un poco de contexto histórico, para nosotros mismos también, porque es muy difícil si no enterarse de dónde está el Kurdistán, de qué significa, de cómo se configura, ¿no? Y por eso hemos llamado a Sena a ver si nos puede arrojar un poco de luz y nos puede poner un poco de crítica política también a las cuestiones. Sí, si queréis podemos empezar poniendo alguna canción, no sé cuál queréis poner al principio. Sí, la primera que teníamos aquí grabada, que es una buena lista de reproducción que nos ha mandado la camarada para poder empezar, y sonará un poquito. Y así, ya nos criticaba, ¿eh? Sena ya nos criticaba el orientalismo, estáis aquí solo buscando canciones del Kurdistán. Bueno, estamos intentando meternos en el tema, claro. No, a ver, seguro que tienen buena bachata, pero de momento no estamos. A ver. El temilla. أهلاً وسهلاً
Molt bé, doncs amb aquestes tonades orientals que nosaltres coneixem molt poc, empezamos con la entrevista a nuestra camarada. Bueno, nos gustaría primero que te presentases un poquito y luego entraremos con el bagaje y tu experiencia política personal. Bueno, primero, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿De cómo funciona esto? Yo soy Sena y soy de Turquía y estoy aquí por un año para hacer un estudio. ¿Y has venido a colaborar con tu interés internacionalista? Si es que, sí. Muy bien. Vale, pues bueno, nada, nosotros nos gustaría, ya preparamos un poquito las preguntas, pues nos gustaría que nos expliques un poco, como siempre cuando viene alguien, pues un poco a nivel personal, cómo es tu bagaje político, tu experiencia en la militancia. Vale, yo podría decir que yo empecé a interesarme en la política en la escuela secundaria y empecé a seguir los eventos contemporáneos, políticos, pero también leer libros políticos y cuestionar la historia, digamos, oficial de Turquía y también del mundo. Y así que sentí la necesidad de organizarme y la convicción también de organizarme. Y es decir que nadie de verdad tuve que organizarme y yo me organicé de manera un poco orgánica en el partido donde todavía milito. Y no es solo por sus enfoques teóricos y metodológicos dentro del marxismo revolucionario, sino también por las respuestas y consignas y planteamientos concretos que planteó este partido ante la situación política contemporánea. Y es un partido revolucionario trotskista moranista en Turquía que se llama el Partido de Democracia Obrera. Muy bien, y entonces tú cuando te encuentras con una lectura inicial política, ¿te encuentras directamente con Marx o vas a buscar alguna cosa de algún movimiento? O sea, ¿con qué libro te encuentras al principio que dices esto tengo que entrar? Pienso que al principio era Marx, pero también eran libros sobre la historia de Turquía. Libros que no se encuentran en la escuela, digamos. Exacto, es muy interesante esto, ¿no? Porque aparte de la teoría general, ¿no? Esto que dices de entrar directamente a la práctica, lo que a uno más le toca de cerca, ¿no? Sí, sí. Que es lo que nos implica movilizarnos en política más. Sí. Muy bien. Y entonces también tú tienes estudios superiores, ¿has estudiado antropología? Sí, yo de hecho estoy aquí para hacer un estudio antropológico, para hacer mi trabajo de campo en el barrio Trinitat Nova. Y quizás también yo podría agregar que con esta formación en antropología, yo siento la importancia de entender y responder a cómo las personas entienden sus vidas cotidianas, sus condiciones, sus necesidades y qué hay que hacer para cambiarlos. Y creo que el programa de transición de Trotsky es clave para abordar las condiciones y necesidades urgentes de las personas, pero también para poder combinarlos con una visión y una orientación revolucionaria. Y por lo tanto, en ese sentido, me parece que el programa de transición que me apuntó responda a las carencias tanto del programa mínimo, que puede caerse en el reformismo, como el programa máximo, que puede caerse en el sectarismo. Me estoy emocionando ya. Ya, Aún no hemos empezado y ya estamos hablando de conceptos materialistas. Estoy Además, llorando ya. Déjame decir que no tiene nada que ver un momento, que es el hecho de que yo hoy acabo de trabajar justo en allí, donde tú estás estudiando Nou Barris, y estoy ahí de profesor, y estamos haciendo también la historia de Nou Barris, porque está haciendo historia y tal, o sea que es curioso, justo donde tú estás. Sí. Y estamos haciendo ese, como el análisis de qué pensaban ellos, tal, del barrio, de la historia, está muy divertido, la verdad. Bueno, entonces, para que nosotros podamos entender un poco lo que para ti ha sido la vida, tu propia vida, ¿no? ¿Nos podrías explicar un poco sobre el contexto de esta militancia política en Turquía? Si hay algunos movimientos que debamos, para entenderlos justamente para encima, para situarnos un poquito, lo digo porque si no vamos perdidísimos. Vale. Hablando de la izquierda, yo diría que realmente no es tan diferente de aquí. Es decir, que hay de todo. Y al igual que aquí, la izquierda en Turquía también está muy dividida y atomizada.
y en gran parte históricamente también está dominada por grupos estalinistas y partidos estalinistas, pero hay también grupos trotskistas, anarquistas, aunque hay muy pocos anarquistas, hay también liberales, reformistas, y no podemos hablar de un movimiento sindical fuerte porque el nivel de la sindicalización en Turquía es muy bajo, pero podemos hablar de un recién crecimiento de los movimientos desde abajo del sindicalismo con el efecto de la crisis económica, pero también del COVID y de los despidos, todo eso. También de manera similar a lo que hay aquí, hay movimientos que diría que cortan las divisiones dentro de la izquierda de manera un poco más horizontal. Por ejemplo, el movimiento de mujeres, feminista, la juventud. Y por supuesto hay el movimiento kurdo que se concreta mayoritariamente en el entorno del HDP, es el Partido Democrático de los Pueblos, el partido legal kurdo en Turquía, y que está dentro del Parlamento ahora. Vale. Ostras, esto es una información que a mí me llega de nuevo, seguramente a ti no, pero realmente, claro, en el último programa nos centramos un poco en explicar que la parte del Kurdistán, pero sobre todo en Rojava, explicamos un poquito a nivel económico, intentamos hacer unas pinceladas de todas las partes del Kurdistán para ver cuál era el modo de producción o en el que se basaba su economía y la base de la formación social. Y hoy nos parecía muy interesante, ya que venías tú, poder entrar un poco en esta parte de la idea del Kurdistán en Turquía y también tu visión como militante mucho más de cerca que la que pueda ser la nuestra, ¿no? Entonces, no sé si nos quieres acercar un poco más en el contexto, igual después de esto del Parlamento, igual un poco de contexto histórico. De los movimientos de izquierda. Sí. Para poder decir algo más con el contenido, podemos decir que el proceso de acumulación de capital que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, el periodo de prosperidad del capitalismo, estaló con la crisis estructural de los años 70 debido a la caída de los niveles de beneficios, ¿no?, en todo el mundo. Y hay que pensar a la crisis del petróleo, a la revolución de Cuba, el golpe de Estado de Chile del 73, revolución portuguesa en 74, caída de dictaduras en España y en Grecia. Y en general, pienso que podemos hablar del ascenso de la democracia burguesa en los países centrales y el ascenso de las dictaduras y regímenes represivas en las periferias. Y eso también llevó a una otra crisis, que es la crisis del estalinismo y la degeneración burocrática en los estados obreros. Que esto lo conocemos bien aquí también con el tema del eurocomunismo, de todo esto. Qué daño ha hecho todo esto, ¿eh? Y todo eso tuvo un efecto en la izquierda del mundo, ¿no? Y la Turquía no es una excepción, y el Kurdistán tampoco. Y por lo tanto, no podemos hablar de Turquía de manera aislada de la coyuntura mundial y también regional, incluyendo cuando hablamos de las organizaciones políticas. Entonces, podemos hablar de una crisis de la dirección revolucionaria y la respuesta de los partidos comunistas en este periodo a su propia crisis ideológica política, en paralelo con la crisis capitalista, fue el eurocomunismo aquí, en Europea. Un poco de chiste. Sí. Es decir, reemplazaron su marxismo-leninismo con una interpretación de la izquierda, digamos, con la idea de democracia liberal, una especie de liberalismo. Se cargaron la idea de la dictadura del proletariado. Es que yo aquí me tengo que enfadar con esto, porque también el otro día estaba leyendo a Darius Karim, que me lo dejó un camarada, y claro, él va muy a saco con esta contradicción, ya no dentro de los propios movimientos trotskistas y todo esto, también va muy a saco en decir que, por ejemplo, Mandel y otra gente de las direcciones revolucionarias hicieron este mismo viraje del eurocomunismo, ¿no? Sí. Perdona que te he cortado, sigamos con... Sí, y si seguimos podemos decir que los últimos hereditarios de esta línea serían los partidos reformistas contemporáneos, como Podemos aquí o Syriza en Grecia, que defienden la idea de democracia radical, alejándose de la política de clases, del anticapitalismo, pero también del antiimperialismo.
Y hay otros grupos quien giraron hacia una línea más nacionalista de izquierda bajo la idea del antiimperialismo, que es una posición equivocada. Pero este periodo también vio el surgimiento del movimiento guerrillero y encontramos todos esos efectos en Turquía también como en el resto del mundo. Nosotros igual todo esto que nos cuentas lo hemos visto un poco más porque venimos de estos últimos programas también, de hacer un poco de América Latina, hemos hecho algún programa sobre Chile y el movimiento que está habiendo ahora, luego ahora veníamos de 3 programas increíbles sobre la Revolución Cubana, es que yo me emocioné muchísimo, y sí, todos estos puntos que tocas nos los hemos cruzado estos días. Sí, sí. Y para ir en concreto en esto que estabas hablando, yendo hacia la realidad de Turquía, que realmente es donde vive la mayor parte de la población kurda, es decir, es el territorio más grande, ¿no?, comparado con los otros 3. ¿Qué significa esto a nivel social y político? ¿Cuál es la idea desde Turquía sobre el Kurdistán y sobre la cuestión kurda? Es una cuestión muy, muy grande. Te ponemos entre la espada y la pared, ¿sabes? Aquí hemos venido a pinchar. Sí, pero podemos decir que el régimen turco, que siempre ha tenido un carácter bonapartista desde sus inicios, adoptó una política de represión, de exterminación, asimilación y negación de los kurdos, pero también el movimiento kurdo. Y es obvio que la política estatal tiene un peso muy grande en formar la opinión pública en general en Turquía. Y la cuestión kurda se hizo visible dentro de la sociedad en general después del PKK y del comienzo del conflicto armado. Y yo diría que la mayoría de la población turca, incluso algunos grupos de izquierda, lamentable, mantiene distancia con la cuestión kurda y con los derechos de los kurdos, a veces hasta el punto de discriminación y racismo. Bueno, aquí una cosa, porque lo hablábamos en el anterior programa, que creo que lo hablábamos en concreto sobre Siria, pero era esta diferencia material entre como la vida de la mayor parte de la gente kurda, que a nivel de clase es siempre más pobre y forma parte, creo que decía en Siria, por ejemplo, de un 60% de la pobreza. No sé si en Turquía también hay esa realidad realmente material de que la gente kurda está discriminada en su día a día o no. Sí. Y yo diría que hay también una correlación de clase y la población, pero ahora están cambiando todo, ¿no? Con la crisis que dura, con la crisis que no termina, Claro. hay precarización Claro. en todo. Pero se iguala desde un poco en clase media hacia abajo, ¿no? Ya todo el mundo se va hacia ahí. Todo el mundo es más pobre cada vez, ¿no? Vale, sí. Bueno, entonces, ¿el Estado cómo responde a todo esto? El Estado se alimentó de manera continuada de este conflicto armado para circular discursos nacionalistas y chauvinistas contra el PKK y contra el movimiento kurdo, y no solo declarando al PKK como una organización terrorista, sino básicamente tratando a todos los kurdos como potenciales terroristas. Sí, esta idea del potencial terrorista me recuerda mucho al cambio de paradigma en 2001 con el tema de los atentados en Estados Unidos, ¿no? Y cómo a partir de allí Estados Unidos desarrolla toda esta idea de todo el mundo árabe es un potencial terrorista, ¿no? Y... Vale, ahora todos somos terroristas, ¿no? Bueno, sí, ahora ya casi todos, ya, sí, tanto. Creo que igual tiene que ver con la caída del muro y que ya no haya como ese enemigo clarísimo. Luego se cambia un poco lo soviético por lo terrorista, ¿no? Directamente. Sí, en las películas se ve clarísimo cuando el mal era un ruso que hablaba así y ahora ya es un árabe que habla bastante igual realmente en la transcripción, pero... Pero sí, yo puedo añadir una cosa, Claro. como un contexto histórico. La cuestión kurda no empezó con el PKK. Eso es una idea que alguna gente aquí tiene, pero PKK es solo una expresión de esta cuestión, y yo diría que es una expresión deformada, y luego puedo hablar de por qué pienso así. Pero ha habido una cuestión kurda y rebeliones kurdas en la región desde el comienzo de la República Turca e incluso antes también. Y sería incorrecto explicar la cuestión kurda únicamente en relación con el nacionalismo, porque también es una cuestión del régimen capitalista, ¿no? O, para decirlo en otras palabras, esa idea de Estado-nación
a finales del siglo XIX, era una necesidad por la burguesía para el desarrollo del capitalismo, la creación de nuevos mercados, mercados internos. Y la burguesía pudo entonces defender la independencia de las naciones para transformar las colonias de los imperios precapitalistas en mercados y fuentes de materias primas a su alcance. Y es lo que hizo la burguesía y la pequeña burguesía turca también, pero solo que para ellos mismos y por sus propios intereses y no a los intereses de kurdos, ¿no? Y vio a los kurdos como un mercado interno, digamos. Hicieron una revolución democrática burguesa, pero no completa. Por ejemplo, no pudieron liquidar las relaciones precapitalistas en la agricultura, así que se pusieron en cooperación con kurdos terratenientes para oprimir al pueblo kurdo. Y hoy, en la era imperialista, ya hemos terminado con la capacidad de la burguesía de hacer una revolución democrática, más allá del discurso. Y la burguesía necesita políticas de agresión, de represión, de aniquilación y subjugación contra las demandas nacionales por sus propios intereses ahora. Y yo pienso que solo hay que mirar al ejemplo de lo que está pasando aquí ahora mismo con el independentismo y la respuesta del régimen de Madrid, ¿no? Sí, nosotros, yo por lo menos comparto un poco esta opinión de que se ve muy claramente que en los momentos que vivimos hoy, las demandas democráticas que en un momento la burguesía había apoyado por intereses materiales, evidentemente, ahora mismo están siendo más reprimidas que nunca y están siendo más difíciles de llevar a ningún punto. Yo pienso que en esto podríamos estar bastante de acuerdo en esta visión de materialismo histórico. Sí, sí. Entonces, en Turquía, si nos... Y sí, sigo un poco más. Yo diría que en Turquía tuvimos épocas de, digamos, aperturas democráticas para De hecho, resolver... aquí mucha gente conoce a Turquía como un sitio laico, progresista. Esta es mucha de la idea general, evidentemente, a nivel masivo, pero yo creo que hay algo de eso en el imaginario de la gente. O por lo menos la había hasta hace poco. Yo pienso que quizás al principio del gobierno de Erdogan era... Exacto. Como existía igual entraba en la esta Unión idea de la Europea. combinación de un tipo de islamismo moderna con la Sí. idea de democracia, pero eso era Hubo ese momento. sí, eso siempre ha sido una mentira y ahora vemos la cara muy bonapartista del régimen que es muy represivo. Pero también tuvimos épocas de aperturas democráticas para resolver el conflicto armado y la cuestión kurda de forma, digamos, pacífica, ¿no? Y hay que ver esto también desde una perspectiva de clase y desde los intereses de clase de la burguesía, porque las oportunidades comerciales y de inversión que ofrece la región de Kurdistán en Turquía, especialmente considerando el establecimiento del gobierno de kurdo en Irak y la atracción de los campos petroleros en la región, alianzas que se puedan hacer con empresas multinacionales, imperialistas en la región, pero también con los países árabes que tienen muchos dólares. Petrodólares. Entonces, para alcanzar todas esas oportunidades, Turquía y sus provincias kurdas son un puente estratégico. Entonces, hubo que tener empresarios y no guerrillas navegando libremente en la región para que puedan invertir donde quieran y establecer un mercado laboral libre para poder explotar a la gente y a la naturaleza también, lejos de los peligros y amenazas de la cuestión kurda. Eso era la idea detrás de la apertura democrática, pero diría que todo se interrumpió con el proceso revolucionario en el Medio Oriente y ahora estamos en una nueva fase de la represión y opresión en la región. Yo creo que desde un punto del movimiento revolucionario esto queda bastante claro, lo hemos visto con lo de las primaveras árabes y todo esto, pero también me gustaría decir desde una visión desde aquí que no debemos olvidar todo el dinero y toda la voluntad política que se ha puesto desde Europa para que Turquía se convierta en el Estado que perpetre toda la represión que los gobiernos ultrademocráticos europeos no quieren hacer, ¿no? Todo esto de las crisis migratorias, el tema de la guerra en Siria, o sea, Turquía ha sido como el punto de frontera para
bueno, porque tiene mucho poder y ha sido el punto de limitar que todas estas agresiones lleguen como hasta Europa, ¿no? Le hemos dado dinero a Turquía para que haga todo lo que desde aquí se considera que no se puede hacer, Sí, ¿no? la idea con todo el tema de la guerra siria y de los refugiados era Turquía como una gran valla que parara a toda la gente y a cambio se le enviaba pues, muchísimos millones para sufragar todo esto, realmente. Y era como este socio prioritario de la Unión Europea y lo que dice Turquía, por ejemplo, el hecho de que el PKK esté declarado terrorista directamente aquí en Estados Unidos, también tiene que ver con la influencia que puede tener Turquía y con la necesidad de que de alguna forma le siga el juego constantemente por su posición, por sus intereses en la zona. Creo que es la segunda fuerza de la OTAN con más armas, Turquía. O sea, es una bestiada de armas que está Turquía. En Turquía pusieron los misiles balísticos esos que apuntaban en la Unión Soviética. Los Esto no se lo has Júpiter. perdonado todavía. Esto no se lo he perdonado ahí. Y si quieres, si te parece, antes de seguir con la siguiente pregunta, vamos a tirar otra canción. A tener así un momentito. ¿Te parece esta de aquí? Que se Kurdán, perdón. Perfecto. Pues vamos a ver si suena esto y qué tal. El PKK se crea en Turquía y el otro día en el programa hablábamos de eso y nos gustaría si nos puede explicar un poco esa historia que antes ya apuntabas y cómo se explicó también dentro de Turquía a nivel de los medios de comunicación, cuál es el relato sobre el PKK que hay allí. Vale,
para empezar, ya que entramos en el asunto de PKK, tengo que decir que explicaré cosas desde mi perspectiva y cómo yo veo las cosas. Entonces no reclamo que es la historia completa o no soy una experta o una voz de autoridad en este tema, ¿no? Y estoy diciendo la misma cosa siempre, pero no podemos hablar de PKK de forma aislada y necesitamos ponerlo en el contexto mundial y regional. Y es decir, tenemos que pensar en el aumento de las guerras de liberación nacional en el lejano oriente de Asia y África en los años 60. Exacto. Y los movimientos juveniles y estudiantiles en Turquía, pero también en la región, el movimiento obrero y izquierda. Y también, como decía, el periodo de los 70 también vio el surgimiento del movimiento de guerrillas en el mundo. Y aquí se conoce a ETA y a FARC, por ejemplo, de Colombia, pero también estaba la organización de guerrillas FEDAI del pueblo iraní en Irán, Organización para la Liberación Palestina en Palestina. Tenemos que decir también que aquí en este programa hemos hablado de la guerrilla cubana, evidentemente, y también de Sendero Luminoso, de la guerrilla que hubo en el Perú. Está bien. En términos de movimiento guerrillero le hemos, Sí. Sí, se ha hemos tocado, apretado se ha las tuercas, sí, sí. Y para la experiencia en Turquía, especialmente la experiencia palestina, fue el punto de referencia por la izquierda revolucionaria en Turquía, no solo para el PKK, sino también para grupos turcos como el THKO, que es Ejército Popular de Liberación de Turquía. Y, por ejemplo, Organización para la Liberación de Palestina podría llegar al poder, pero el PKK era una amenaza tan grande para el régimen turco que nunca fue posible para él, ni para los otros partidos kurdos, legales no, acercarse al poder, ni siquiera un poquito. Y el conflicto armado fue un ejemplo de esto, pero también hemos visto otros ejemplos claros en tiempos más recientes. Por ejemplo, durante las elecciones generales del 2015, el 13% de los votos que obtuve el partido legal kurdo HDP fue suficientemente grande para representar una amenaza total para el régimen turco. Entonces, lo que siguió fue un periodo de ataques terroristas en todo el país, que sabemos que fueron respaldados y apoyados por el gobierno para crear un ambiente de miedo y histeria nacional total. Y terminamos repetir las elecciones. Y el HDP terminó perder votos al final. Es lo que quería el gobierno. Y después muchos políticos kurdos, incluidos a los presidentes del HDP, Selahattin Demirtas y Figen Yüksekdağ, han sido encarcelados con la acusación de colaboración con banda armada y propaganda a favor de la organización terrorista. O en 2019 el AKP, el HDP, ganó a 65 municipios en las elecciones locales. Y desde entonces el gobierno turco está siguiendo expulsando a los alcaldes de HDP y nombró fideicomisarios en todos los municipios que ha ganado el HDP. Y ahora estamos en el momento quizás más débil del gobierno en su historia. Y hay llamamientos desde el Partido Nacionalista de Turquía, quien está en alianza con el gobierno de Erdogan. Y el llamamiento es sobre la necesidad del cierre del HDP totalmente. Y todo eso es para decir que en los medios de comunicación turcos el PKK es una organización terrorista, punto. Y siempre lo ha sido. Y especialmente bajo el gobierno de Erdogan no podemos hablar de medios libres de todos modos en el sentido liberal del término. Los medios de comunicación están controlados casi en su totalidad por el gobierno y desde los pequeños medios independientes, alternativas que hay, la mayoría diría que reconoce PKK como una organización terrorista, a veces por convicción, sino por temor a ser marginados y aislados. Pero
si dejamos al lado el término de terrorista por el momento, porque el punto no es si es PKK es terrorista o no. El problema, me parece, con el PKK, pero también con su tipo de planteamiento en general, es que siempre han antepuesto la lucha armada de un sector de la población antes que la movilización de masas de kurdos, y siguen también un culto muy estalinista a la personalidad. Y el movimiento kurdo es el movimiento más organizado en Turquía, pero por ejemplo nunca ha utilizado esta capacidad de organización para levantar una lucha revolucionaria de masas. Por ejemplo, nunca convocaron una huelga general o regional. Continúa no como un acto, sino como un método revolucionario de lucha que involucra a las masas y que apunta hacia el poder. Y siempre operaba siguiendo las órdenes del líder y tenía una estructura jerárquica de arriba hacia abajo, diría. Claro, esto se contrapone un poco con la idea que hemos estado exponiendo y que nos ha llegado aquí del tema del Kurdistán. Evidentemente no es lo mismo el Kurdistán en Rojava que el Kurdistán en las otras partes, que la idea del Kurdistán que expone el PKK, entiendo. Pero bueno, el PKK nos llega aquí como de alguna forma también por estas amenazas, por esta consideración de terrorista, nos llega aquí como el baluarte, ¿no?, de esta cuestión kurda. Es interesante que nos puedas arrojar un poco de luz en estos términos. Yo creo que en el fondo sigue este culto. Por una parte a Öcalan, incluso desde el propio movimiento de mujeres, leía textos intentando como hablar de por qué un hombre es el gran referente y el que ha propiciado el cambio general a favor de la posición central de las mujeres. Pero por otro lado también esta estructura como de empezar como un grupo muy pequeño, muy jerárquico, y un grupo que va teniendo como su lista de mártires también como idolatrados. Creo que esto ha quedado también en una situación de guerra. Creo que es algo que se puede dar de una forma como más lógica en este sentido, el tema. Pero creo que siempre se habla mucho de esto, incluso en Rojava, del tema de alabar como toda esta gente que realmente se dedican a ser mártires, lo dan todo y forman parte de estas estructuras. Bueno, si seguimos, y antes de entrar en la cuestión feminista, que ya sé que te interesa, a nosotros también muchísimo, entonces te quería preguntar primero si podríamos hablar un poquito del confederalismo democrático y cómo tú lo lees, que eso creo que me va a gustar. Creo que veremos. Eso me va a gustar. Y qué sabe de eso la gente en Turquía, qué piensa la izquierda revolucionaria, un poco como tú lo veas. Sí. Sé que es un tema delicado, porque tengo la impresión de que aquí en Cataluña en particular es una idea que se glorifica mucho, especialmente a través de la experiencia de Rojava. Es así. Es así. Entonces, primero hay que entender lo que es el confederalismo democrático más allá de las asambleas de pueblo y consejos populares, porque sería equivocado equipararlos con democracia o con liberación. Porque la presencia de asambleas o consejos a nivel local o administrativo no garantiza la democracia ni la liberación de un pueblo. O tal vez hay que preguntar de qué tipo de democracia estamos hablando en este caso, o qué entendemos por la liberación, si hablamos del confederalismo democrático. Nos ponemos en metafísica. Sí, aquí. Yo diría que la idea del confederalismo democrático da la impresión de que las clases sociales pueden reducirse a las relaciones interpersonales, y la relación entre las clases sociales y el Estado mismo puede también reducirse a las relaciones entre los individuos que componen los grupos sociales y los individuos que conforman el aparato estatal. Así, la clase se convierte en una identidad, entre otras, y no una perspectiva de análisis y el conflicto fundamental en la sociedad. Y la garantía y el objetivo de igualdad y libertad terminan ser no sobre una ruptura con el sistema capitalista e imperialista, sino simplemente sobre el establecimiento de una democracia pluralista e identitaria. A mí me parece, y eso es súper interesante que comentas, porque sí que es verdad que cuando yo analizaba también este tema de algunos textos de Öcalan y un poco de la historia, me daba cuenta como que hay una relación, primero porque hay una parte de estructura tribal que yo desconozco absolutamente y por eso no me voy a meter allí, y luego también me parecía que también está este planteamiento en muchas veces cooperativo, a través de cooperativas y todo esto,
seguía necesitando de esta estructura estatal que mantenía, por ejemplo, en la parte de Rojava, que mantenía el Estado sirio, ¿no? Creo que aquí justo el tema que tocas es un tema clave para entrar en debates muy... Pero ¿de qué estructura estatal estamos hablando? Porque, por ejemplo, en Rojava había fallida del Estado sirio en sí, ya no dominaba nada. Ya entendemos que tu fallida del Estado sirio es... Pero es así, o sea, en Rojava no está el Estado sirio, o sea, es el objetivo. Entonces, ¿de qué estructura estatal nos estamos refiriendo? A la que necesitan. O sea, esto es mi parte que no acabo de comprender, porque la defensa realmente es de una sociedad sin Estado, de alguna forma, que creo que, bueno, se vincula eso a través del territorio, de asambleas, de la comuna, subiendo para arriba hasta el distrito y luego todo ese tema. Y creo que es una propuesta, a ver, es evidentemente una propuesta más libertaria también, pero no acabo de entender la crítica de que sea una relación entre individuos. Yo creo que justamente es una relación entre un cierto territorio y a nivel de horizontal. O sea, no acabo de ver la crítica aquí del individuo por ningún sitio. Es mi opinión política también, ¿eh? O sea, lo digo porque... Sí, ya voy a verás. defenderlo un poco. Llevo 3 programas este tío gritándome en la oreja, dictadura del proletariado con el Estado cubano. Sí, ya verás que Joel tiende a obviar que cuando dice el Estado es tan fallida, para él ya no existe, ¿sabes? Para él el Estado ya ha desaparecido totalmente. Entonces aquí tendríamos un punto pero bueno... Entonces lo que quiero decir es que por esta relación entre los individuos que hacen parte de las clases sociales, pero también del Estado, es que las asambleas o los consejos y su existencia no, ¿cómo diría? Y las tomas de decisiones dentro de esas asambleas son para algunas decisiones, pero no para otras. Las otras cosas, las decisiones, por ejemplo, militarísticas, tienen una jerarquía muy definida. Entonces no hay que caerse en esta idea de romantización de las asambleas, de los consejos y que todas las decisiones se toman conjuntamente. Llámalo Estado o no, pero hay una estructura muy jerárquica, muy como un Estado. Entonces es lo que yo quería decir. Yo creo que queda bastante explicado tu posición cuando dices esto de que la idea de las clases pasa de ser una alternativa revolucionaria a una cuestión identitaria, y ahí podemos estar más o menos de acuerdo, podríamos investigarlo, pero la idea queda, yo creo que bastante clara, expresada en ese sentido. Y bueno... A mí me parece, como idea, me parece más similar a la idea de democracia radical de Podemos, que a una posición revolucionaria, diría. Uf, duras palabras. Estos son duras palabras, Además Pero que aquí digo Podemos nunca ha tenido idea, ¿no? realmente ningún sitio, o sea, no ha tenido nunca ninguna asamblea de verdad Podemos, ni ningún sitio en el territorio donde se hiciera nada. Yo lo veo, que si lo mirara aquí en Cataluña, lo vería más cercano, por ejemplo, a la posición que intentó la CUP, que a la posición que intentó Podemos, en el sentido de sí establecerse territorialmente, tener como sectores de grupos de jóvenes, de mujeres y tirar para adelante a nivel municipal, en pueblos, en Barcelona. Yo lo veo un poco más cercano a eso y a la interpretación de Murray Bookchin, que en su momento también hizo la CUP, intentar todo este tema del municipalismo, que no tanto a Podemos, que lo veo más un partido puramente como de representativo de robar votos y ya está. Esa es mi opinión, sobre lo que... ¿Quién tomó al menos la...? No, yo también les decía como polemizar un poco. Claro, no, hay que polemizar, sí, yo estoy súper contento de eso. ¿Sabes, o sea, me parece ¿sabes a dónde yo voy, no? Sí. Con la similitud entre esta idea de confederalismo democrática y la democracia radical, donde la clase solo se queda como una identidad y no como una perspectiva de análisis, pero también de acción. Sí. Y me interesa también la parte, aparte de las asambleas o de los consejos que se pueden hacer a distintos niveles, toda la parte que no conozco demasiado realmente, porque nunca he estado allí, y a ver si la semana que viene gente que haya estado en Asadita nos puede explicar más eso, que me interesa más, que es la parte más material de realmente qué propuestas de organización económica hay y todas estas comisiones que, como decías, parecen la estructura realmente de un Estado, desde las YPG, que tienen como sus propios funcionamientos, hasta la creación de cooperativas o la distribución de la comida, o cómo se gestiona todo eso. Porque es verdad que me parece que quedarse solo con la idea romántica de las decisiones asamblearias tampoco es nada bueno, y creo que tiene que ser el conjunto el que para mí sí que aporta una novedad, digamos, y una forma
nueva de ver las cosas que no se me parece tanto a... Pero bueno, aquí podemos estar hablando mucho. Sí, sí, estás tú en los controles, pero ahora me toca a mí volver a encauzar un poco el tema. Pues estabas a punto de hablarnos de las revoluciones en Europa del Este, de... Sí, es para concretizar esta idea más. Podemos decir que después de las revoluciones europeas del Este del 1989, el estalinismo cayó en una profunda crisis y eso tuvo un efecto en el PKK también. Y en 93 el PKK abandonó por completo su línea marxista-leninista y su reivindicación de independencia y se convirtió en una dirección, diría, pequeña burguesa nacionalista que quiere la construcción de una república democrática, que es lo que casi llamamos la idea de confederalismo democrático. Lo que significa es básicamente una autonomía democrática local, es decir, no es diferente al modelo actual que existe aquí ahora en Cataluña, en España. Y en palabras de Öcalan, y yo cito, él decía, nuestra solución es una solución democrática que no ve a las fronteras como un problema, que no toca a las fronteras políticas existentes. El sistema que llamamos confederalismo democrático apunta a esto. No tenemos ningún problema con un Estado, una nación, una bandera. Tampoco tenemos un problema con la estructura unitaria del Estado. Pueden quedarse único todo el tiempo que quieran. Y también él afirmó que el PKK demostrará al Estado que no es separatista siempre que el Estado garantice los derechos de los kurdos y los asegure y que los persuada. Y no estoy seguro si saben lo que es la Carta Europea de Autonomía Local del 85. Es una carta de la Unión Europea que otorga independencia política, administrativa, financiera a las autoridades locales. Sí. Es una neoliberalismo local en Europea. Y Turquía también lo ratificó en 92, pero anotó algunas de sus cláusulas, es decir, rechazó algunas cláusulas para poder guardar el control administrativo y financiero en el nivel local, pero también para limitar la cooperación entre los gobiernos locales. Y aquí cuando decimos gobiernos locales, hablamos de gobiernos locales kurdos, ¿no?, en la región. Y ahora la principal exigencia del HDP, pero también de Öcalan, cuando se trata de liberación de kurdos, ha sido la eliminación de esas anotaciones y la plena aplicación de esta Carta de la Unión Europea. Entonces, la propuesta de autonomía democrática del HDP, pero también del PKK, diría, tiene por objeto descentralizar el poder hacia las administraciones locales y regionales autónomas y propone el establecimiento de regiones autónomas en Turquía. Entonces, no propone independencia ni una ruptura con el capitalismo ni con el imperialismo. Y tengo que decir que eso tuvo un efecto muy determinante y negativo en la región, no solo por los kurdos, sino por el avance de la revolución árabe. Y digo eso por lo siguiente. Al comienzo de la revolución siria, por ejemplo, los kurdos se negaron a ser parte de una lucha militar unificada y dejaron solo al ejército libre sirio contra Assad y Daesh. Y Daesh sucumbió y al final se terminó corrupto el ejército libre sirio con el tiempo. Y si se formara un frente militar unificado, el Daesh no se habría sido tan fuerte y la revolución siria podría avanzar hacia la liberación de los kurdos, pero también del pueblo sirio. Y eso habría tenido un impacto muy diferente de lo que tenemos ahora en la región en su conjunto. Y en cambio, los kurdos optaron por proteger su propia zona y autonomía democrática. Y una vez que Daesh se convirtió en una amenaza para Rojava, optaron a recibir apoyo de los Estados Unidos, que también es una cosa de lo que no se habla mucho aquí, pero hay que reconocer que el desarrollo de los eventos como fue no eran accidental, sino que se deriva de esta idea del confederalismo democrático, esta base ideológica. Y pienso que hay que reconocer también esta realidad. A ver, es verdad que se partieron el alma luchando contra el Daesh los kurdos, o sea, eso también es cierto, aunque es verdad que era
más en sus zonas autónomas, pero ahí estaban y ganándolo además, con mucho menos armamento. O sea, y no creo que el armamento que le pudo proporcionar Estados Unidos fuera similar al que realmente acabó apropiándose el Daesh, por ejemplo, que tenía unas armas muchísimo mejores y no sé... ¿cómo se llama? No, milicianos siempre me salen milicianos. No, mercenarios. Mercenarios de un montón de sitios. Yo creo que hay una parte desde una perspectiva revolucionaria y luego también hay otra parte desde una perspectiva más de gobiernos y de poderes fácticos, porque es evidente que los kurdos recibieron apoyo de Estados Unidos, pero el Daesh, el armamento, lo reconoció y lo recogió de todas las potencias europeas que se lo vendieron. En ese sentido, no sé si querías apuntar alguna cosa antes de que pasemos al último punto. Sí, me parece importante también decir que no digo todo eso o no hago esta crítica para denigrar la lucha de los kurdos, y respeto muchísimo la determinación y la dedicación y los sacrificios que han tenido. Y aunque no estoy de acuerdo con sus métodos, estamos hablando de una tradición de lucha que duró por décadas, ¿no? Pero eso tampoco no significa que no podemos presentar una crítica política, es lo que estoy haciendo. Claro. Y hacer críticas políticas es una cosa, pero hay que apoyar el movimiento kurdo contra el Estado, y eso es seguro, no hay duda por eso. Y por ejemplo, nosotros como partido decimos que la revolución de Rojava fue llevada a la derrota como resultado de políticas defectuosas de que estaba hablando, pero tuvimos una posición política al lado de Rojava cuando el Estado turco comenzó a atacar el área. Y eso es lo que requiere una perspectiva socialista revolucionaria también. Entonces, criticar no significa tirarlos o dejarlos solo frente a los regímenes burgueses. Este punto último te ha molado un poquito más. Un poquito, no, bueno, está bien. Yo creo que sí que para eso realmente está la radio y que podamos compartir opiniones hoy distintas, lo que sea, pero está muy bien. Y es el primer programa que hacemos después del 8 de marzo y evidentemente pues podemos terminar hablando un poco de algo que es central en el Kurdistán y de algo que desde aquí se tiene como casi de lo que se tiene más conocimiento, que es todo el tema de la genealogy, de la cuestión de las mujeres. Que ahí no hablan mucho de cuestión feminista, sino más de la revolución de las mujeres. Ni siquiera usan el término feminista, que es algo que me parece curioso también. Pero bien, ¿de qué podemos hablar sobre eso? Porque también están las famosas YPJ con todo el tema de las defensas a nivel de milicia. ¿Qué piensas sobre toda esta experiencia revolucionaria y esta producción teórica sobre la mujer? Sí, yo haría la misma cosa que hacía, que es contextualizar el movimiento de las mujeres kurdas también. Y diría que durante la Revolución Árabe en el Medio Oriente, las mujeres, o antes también, las mujeres siempre estaban enfrente de la lucha, no solo en Kurdistán, pero en todas partes. Hablamos de Irak, de Argelia, de Líbano. Y, por ejemplo, podemos recordar la secuestra de 4 revolucionarios en 2013 en Siria, y 2 eran militantes mujeres. O podemos hablar del asesinato de las activistas en Irak. O también no hay que fijar en esta imagen de las mujeres con las armas en Kobane, porque hay que reconocer el hecho de que las mujeres siempre han sido parte de PKK, siempre han tenido tropas. Y entonces no hablamos de una cosa nueva, ni en la región, ni en el mundo. Y entonces tenemos que no reducir la lucha feminista y la lucha de las mujeres kurdas y las mujeres de la región a la lucha armada, a estas imágenes. Las mujeres kurdas han sido un parte muy importante de la lucha de las mujeres en Turquía, porque no solo están enfrentando el patriarcado, sino también están enfrentando directamente al Estado patriarcal de Turquía desde el principio. Entonces, sí que aprendimos mucho de ellos y de su lucha y también de su determinación. Y digo todo esto para que sepan que las mujeres kurdas y las mujeres turcas y de la región siguen luchando, ¿no? Desde hace un tiempo. Y nosotros estamos creando nuestras propias ideas
feministas, nuestras propias teorías feministas basadas en nuestras experiencias, no solo en la región, pero también en el mundo. Hay un montón de intelectuales mujeres, hay un montón de feministas quienes estaban escribiendo cosas sobre la experiencia de la mujer, etc. Y lo digo así para criticar un poco esta idea de genealogía, porque yo de verdad pienso que nosotros como mujeres, nosotros como feministas, no necesitamos una teoría científica de un hombre diciéndonos qué se debe hacer y cómo se debe estar nuestra liberación, porque nosotros ya lo sabemos. Y lo que dice esta teoría de Öcalan, las feministas lo han dicho un siglo antes. Y entonces yo diría que como feminista socialista, lo que necesitamos no es una teoría que viene desde afuera, pero es nuestras teorías propias, experiencias propias de lucha. Y nosotros lo tenemos en la región y las mujeres kurdas lo tienen también. Somos las niñas de las luchadoras en la región, pero también en el mundo. Entonces, eso es quizás lo que diría sobre... Claro, otra vez esta contradicción de que Öcalan sea el eje central de la teoría sobre las mujeres. Yo esto lo comprendo perfectamente y me gustaría entender más también por qué sucede tan así. Pero... Y eso me parece también muy problemática, que lo que está diciendo se lo han dicho las feministas hace un montón de tiempo. Eso me parece como no sé, como una falta de reconocimiento de las ideas de las mujeres. Es que cuando lo dice un hombre sí que vale, ¿no? Sí. Pero cuando lo dicen las mujeres hace 2 siglos, Entonces, no. desde el principio me parece muy problemática en ese sentido también. Sí, totalmente. Queda, 2 minutos, si queréis hablar alguna otra cosilla. No, yo si Sena no quiere decir nada más, yo estoy súper contento de que haya venido, me ha gustado mucho su intervención y simplemente pues yo terminaría con alguna canción despidiendo a nuestra camarada que vuelva cuando quiera y a Paul que ha estado aquí muy callado. Sí, si quieres preguntar algo, queda una mica Sí, de Paul, temps. tens una Tens bala algun- aquí. Tens un minut si vols. Bones. Bueno, jo voldria dir un parell de coses, ho intentaré dir ràpid. Vale? Primer de tot agrair als companys de Contrabanda per la feina que fan, que crec que és important el fet de mantenir una infraestructura com aquesta ràdio, que està de puta mare, per donar veu a històries que normalment no surten. Agrair la feina dels companys, que s'ho curren molt, s'ho passen també de puta mare, també Sí, s'ha de dir, però s'ha de s'ha dir d'agrair. I sobretot ficar en valor a la lluita de poner en valor tu lucha, porque igual aquí la gente no lo sabe, pero la valentía que tienen las mujeres y la gente politizada en Turquía para luchar y seguir haciendo su faena es muy importante, porque la represión es muy fuerte. Y solo estar aquí yo creo que ya es un acto de valentía que se tiene que reconocer, ¿no? Y ya para terminar, también quiero decir que es importante que las sonrisas que ha habido aquí, ¿no? El buen trato entre todos, cómo se han tratado, también es una cosa que a veces no se habla, que parece que no sea política, pero que también es importante. Y ya ligo esto con que hoy hay una persona que es su cumpleaños, que también que siempre ríe y quería felicitarla, y que se llama Andrea. Y para terminar... Qué bien el traído, programa, ¿vale? Molt bé. Sí, comença colat aquí al final un cumpleaños, ¿eh? Bueno, pues... Molt bé. Pues nada, muchas gracias, Sena. Sí, gracias a ustedes. Vamos a poner... ¿Con cuál canción queréis acabar? Porque como teníamos muchas realmente... Y hemos estado Sí, hablando. vamos a acabar con... Sena, ¿tú alguna te apetece especialmente para terminar? ¿El último? ¿La última? Yani Vale. Yorum. Perfecto, pues vamos a poner esta canción de Sena. Muchas gracias y muy amable también y me he divertido bastante también, criticando un poquillo la cosa.
bahçe duvarından açtım, sarmaşık güllere dolaştım, sarmaşık güllere dolaştım. Öptüm sevdim halelleştim, öptüm sevdim halelleştim. Yanıyorum 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 hele, vail oldum Gonca güle, acem şal